La soledad, rechazo, aislamiento y enemistad son sentimientos que no quisiéramos experimentar nunca. Claro está, no es lo mismo sentir esto en relación con otra persona que sentirnos separados, rechazados, aislados y en enemistad con nuestro Creador. Y es precisamente de este tema que deseo hablar en este mensaje, el cual he titulado De enemistad a reconciliación. Vamos a meditar en el pasaje que se encuentra en la segunda epístola que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 5, el cual es uno de los pasajes que más nos ayudan a comprender la obra que el Señor hace en nuestra vida. Escuchen lo que nos dice en 2 Corintios 5, versículos 14 al 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y si usted se fija en los versículos 16, 17 y 20, él comienza diciendo, de manera que, versículo 17, de modo que, versículo 20, así que, son frases similares que se basan en algo que acaba de suceder. Es como si dijera, sobre la base de lo que acabo de decir, que puede esperar lo siguiente. Por eso dice en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El deseo de Dios es reconciliarnos con Él, y para hacer eso, nos coloca en Cristo en una relación espiritual. Pablo dice que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, cuando dice, he aquí, esta es la manera que usa Pablo para decir, miren, cuando esto me pasó a mí, cuando te conviertes en una nueva creación en Cristo Jesús, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Las cosas son diferentes ahora. Las cosas se ven diferentes. Las cosas se sienten diferentes. Usted tiene un nuevo dueño, tiene un nuevo sentido de orientación, tiene un nuevo propósito en la vida, tiene un nuevo destino eterno. Todo empieza a cambiar. Ahora bien, quizás alguien puede preguntar, si la Biblia dice que cuando me convertí en creyente las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿por qué todavía actúo de la manera en que solía actuar antes? Por ejemplo, cuando un alcohólico se convierte, le dicen, ahora que confía en Jesucristo como su Salvador, nunca beba de nuevo. Y esta persona confía en el Señor. Es tan salva como nosotros, pero vuelve a tomar. O los que tenían la mala costumbre de decir palabras obscenas y después de convertirse, a veces las vuelve a decir. Y asimismo ocurre con los que tienen
otras tentaciones o dificultades en su vida, nos pudiéramos cuestionar. ¿No dice que si estamos en Cristo las cosas viejas pasaron? Correcto. Todas las cosas son hechas nuevas. Y así lo dice la Biblia. Pero quiero que respondan. ¿Cuántos de ustedes, después de haber confiado en Jesucristo como su Salvador personal, no han pecado? ¿Por qué es que todavía pecamos incluso después de habernos convertido? Mire, ¿qué es lo que murió? No fue el cuerpo físico. Los 5 sentidos no murieron. Los deseos no murieron. Pero algunas cosas cambian. La perspectiva sobre la vida cambia. Hay nuevos deseos en nuestro corazón, un nuevo sentido de dirección, nuevos propósitos. Esto es lo que significa este pasaje. No quiere decir que cuando uno confía en el Señor Jesucristo como su Salvador, todo lo que era malo en su vida se ha ido para siempre. El pasaje se refiere a la nueva posición que tenemos. Antes éramos enemigos, pecadores, impíos y sin fuerzas, bajo la ira de Dios. Ahora estamos en Cristo Jesús. Él mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora sí tenemos el poder para vivir una vida piadosa. Pero debido a que vivimos en un mundo sin Dios, rodeado de cosas y circunstancias sin Dios, debido a nuestra naturaleza, algunas partes que desearíamos que se fueran, no se van. Todavía tenemos la capacidad de pecar contra Dios. Nos gustaría deshacernos de todo esto y simplemente seguir adelante con una santificación pura. La salvación, el nuevo nacimiento, ocurre una sola vez. Pero la santificación no es un evento de un solo día en el que Dios nos separa para sí, sino que es algo progresivo que sigue y sigue. Así que, cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador según la Biblia, Él nos predestinó a cada uno de los que confiamos en Él para ser conformados a su semejanza. Ser conformados a su imagen es un proceso. Esto es lo que quiero que vean. Escuche cuidadosamente. Pablo está hablando acerca de la posición, no de la práctica. Me gustaría que hubiera estado hablando de la práctica, pero está hablando de la posición. Las cosas han cambiado. Ahora, como resultado de esta nueva posición de estar en Cristo, mi práctica y mi comportamiento van a cambiar. Pero eso es en tanto me someta al Espíritu, me rinda al Espíritu y aprenda a caminar en el Espíritu. Serán cambios radicales, más radicales en la vida de algunas personas que en otras. Así que esto es lo que dice aquí cuando habla de esta idea. Y yo no quiero que la gente tenga una falsa impresión de que si confía en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, no va a tener nunca ningún deseo de volver a pecar. Sí lo tendrá porque conserva su humanidad. Pero ahora usted tiene el Espíritu Santo que vive en su interior para permitirle vivir una vida victoriosa. ¿Significa que nunca va a pecar? No quiero decir eso. Quiere decir que no va a tener todavía dificultades, penurias, pruebas y tentaciones. Sí las va a tener. Pero ahora tenemos a Cristo que vive en nuestro interior. Ahí está la diferencia. Antes de la salvación, estábamos alienados. Teníamos que hacer frente a todo esto nosotros mismos. Pero ahora estamos reconciliados con nuestro Señor. Lo tenemos a Él. Lo tenemos en nuestro interior y cuando aparece algo, la presencia del Señor Jesús está allí. ¿De qué manera puede Dios, que es santo y justo, reconciliarnos consigo mismo? Escuchen con atención lo que nos dice en 2 Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A qué se refiere con esto?
se refiere al hecho de que esa enemistad y separación necesitaba ser resuelta con un puente que nos permitiera disfrutar de la armonía con Dios. No es algo que podemos lograr nosotros separados de Cristo, ni tampoco creemos que sea el hombre el que da el primer paso para que esta reconciliación pueda ser posible. No es el ser humano el que decide rendir su vida y dejar a un lado sus pecados, sino que es Dios quien da el primer paso al sacrificar a su Hijo Jesucristo para que muriese en la cruz por toda la humanidad. Es entonces nuestro Creador quien toma la iniciativa y quien debe recibir toda la exaltación por la obra redentora que ha hecho. Luego, en el versículo 19 del mismo pasaje nos dice lo siguiente en relación con este tema de la reconciliación: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Que al venir Jesús a este mundo era nada más y nada menos que el mismo Dios hecho carne. Y sabemos que vino a la tierra con el propósito principal de morir en la cruz, para así pagar la deuda que teníamos como consecuencia de nuestros pecados. No se trataba de los pecados de algunas personas, sino de los pecados de toda la humanidad. Jesús llevó sobre sí nuestras desobediencias, la culpa y la condenación que éstas conllevan. Fue el Hijo de Dios, quien nunca había cometido pecado, el que recibió la condenación y el castigo que nosotros merecíamos. Eso es precisamente lo que nos declara en 2 de Corintios 5, versículo 21, al decirnos lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No significa que se haya vuelto un pecador, sino que llevó sobre sí todos nuestros pecados. Nosotros éramos los que merecíamos estar en esa cruz y así sufrir el castigo justo por nuestras desobediencias. Teníamos una deuda que pagar a Dios y estábamos condenados por nuestros pecados. Pero Dios el Padre, como sabía que no podríamos ser justificados por nosotros mismos, tomó la iniciativa al venir a morir en la cruz. Fue de esa manera que creó un puente para que pudiésemos ser reconciliados con Él. ¿Cuál es la razón por la que fue necesario que Dios tomara la iniciativa en este proceso de reconciliación? ¿Por qué no pudo ser el ser humano quien diera el primer paso para así poder recibir el perdón de nuestros pecados? Sin olvidar lo que ya hemos leído hasta este momento, también deseo que busquemos el pasaje que se encuentra en Mateo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Notemos que no nos habla de esas ocasiones en las que tenemos algo contra nuestro prójimo, sino lo opuesto. Si alguien nos ha ofendido, debemos entonces tomar la iniciativa e ir a esa persona para tratar de reconciliarnos con ella. Eso fue lo mismo que Dios hizo con la humanidad. A pesar de que Él era quien había sido ofendido por nuestros pecados, fue quien dio el primer paso para que podamos vivir en armonía y en paz para con Él. Vino a este mundo en forma de hombre y dio su vida en la cruz para que pudiésemos ser salvos. Y es a eso a lo que Pablo se refiere cuando nos dice que fuimos reconciliados por Cristo y que a la misma vez también se nos dio este ministerio de la reconciliación. Esto es algo que no hubiéramos podido lograr ni alcanzar por nosotros mismos, ni tampoco existe otra persona en el mundo que pudiera ofrecerse para cubrir nuestra deuda. Solo Jesucristo,
quien es el Hijo de Dios y quien no ha cometido pecado, pudo ocupar nuestro lugar y librarnos de la condenación que merecíamos. Y es precisamente este mensaje de reconciliación el que nos motiva a vivir en obediencia al Señor. Por eso debemos compartirlo con los demás. Todos los que ya hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, lo hemos hecho como resultado de la gracia de Dios. La mayoría escuchamos hablar del Señor porque otro creyente en Cristo compartió el mensaje de reconciliación con nosotros. Y ahora que hemos sido reconciliados y venimos a ser hijos de Dios, ya no vivimos alejados de su presencia ni en enemistad con el Señor, sino que se nos ha dado el privilegio de relacionarnos de manera personal con nuestro Padre Celestial. Tenemos la certeza de que somos salvos y sabemos el camino que otros deben seguir para alcanzar también esta salvación. Por eso nos declara que hemos venido a ser embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es aquella persona que representa a otra. Todo lo que dice y cada una de sus acciones representan a la otra persona. Cada paso que da lo hace bajo la autoridad de la persona o nación que le ha dado esa responsabilidad. Lo mismo sucede con los creyentes en Cristo, pues hemos venido a ser sus embajadores en este mundo. No hablamos por nosotros mismos, sino por la autoridad que nos ha dado y para exaltar su santo nombre. No es nuestro mensaje el que compartimos, sino el Evangelio de Jesucristo, pues nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. No es que nosotros podamos reconciliar a otros con el Señor, pero podemos venir a ser instrumentos útiles en sus manos para que otros le conozcan. Puede que en ocasiones, mientras compartimos el mensaje de salvación con otros, algunas personas se burlen de nosotros o hasta nos maltraten verbal o físicamente. Pero eso no debe ser motivo para que nos sintamos mal. Recordemos que somos embajadores que representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No debemos sentirnos avergonzados de la persona que representamos, pues es el único y verdadero Dios. Es por eso que hoy invito a los que me escuchan y que nunca han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, a que den ese paso de fe. No existe otro camino para llegar al cielo, ni otra manera en la que nuestros pecados pueden ser perdonados y así ser reconciliados con nuestro Padre Celestial. Dedique unos minutos para pensar en lo que hemos compartido en este mensaje. Reconozca que ha pecado y pídale que le perdone. Reciba a Jesucristo como su Salvador personal y rinda su vida ante su señorío. Acepte el sacrificio que Jesús hizo por toda la humanidad al morir en la cruz del Calvario y deposite toda su confianza en Él. ¿Cómo puede alguien, después de haber escuchado este mensaje, rechazar el regalo de la vida eterna que el Señor nos hace a todos? ¿Cómo pueden negar a Jesucristo y despreciar la gracia de Dios, sin importar el lugar donde hoy se encuentren? Deténganse por unos instantes y tomen esta decisión que les traerá recompensas eternas. Hemos sido reconciliados con Dios gracias a la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y si le hemos aceptado, debemos reconocer que también nos ha encomendado ese ministerio de reconciliación para que otros también sean salvos.